Vamos a esperar hasta que lleguemos allá para ver, esto lo podemos lograr aquí, para ver al Cordero. Vamos a tener muchas sorpresas cuando el Señor termine de preparar las cosas que está preparando. Pero a veces Él nos sorprende con lo que nos permite ver. Hace años, en uno de los viajes que he tenido que hacer para ministerio, iba en un vuelo y casi nunca me siento en el lado de la ventanilla, siempre me gusta el lado del pasillo. Pero en esa ocasión, por alguna razón, me senté en el lado de la ventanilla. Y gracias a Dios, porque tuve el cuadro más hermoso que he visto desde el aire. Nunca en mi vida había visto. Y fíjese, según el informe que American Airlines me envía, he volado 1.130.000 millas, que eso sería el equivalente a 1,5 millones de kilómetros. Pero en esa ocasión vi la puesta del sol más espectacular que he visto en mi vida. Jamás había visto algo así y después de esa vez no lo he vuelto a ver. Y me dije a mí mismo, Señor, si así es, cuando tú vas a venir, esto va a ser estupendo, estupendo. Y así será cuando el Señor venga. Queridos hermanos y hermanas, lo que nos espera es algo insólito. No somos capaces ni de imaginarlo. Y lo triste y lo terrible es que haya tanta gente en este mundo que va caminando mirando hacia abajo, hacia el suelo. Incluso muchos creyentes andan mirando hacia abajo, hacia el suelo, en lugar de mirar hacia el cielo. Nuestros ojos deben de estar fijos en el cielo. Aún las hermanas cuando están cocinando, preparando el puchero para el marido y los hijos, miren al puchero, pero miren arriba, miren al cielo. Ahí es donde tenemos que tener nuestra vista fija. La gloria de Dios. Solo pronunciar esa frase, la gloria de Dios, nos maravilla. Y debe de causar en nosotros lo que causó en los discípulos. Después de que el Señor Jesucristo resucitó, estuvo con los discípulos 40 días, hablándoles ¿de qué? Del reino de Dios. Lo dice allí en Hechos. Y por fin llegó el día cuando el Señor los llevó
al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está a 2 kilómetros de Jerusalén. 2 kilómetros 200 metros de Jerusalén. Y allí estaban ellos. Y el Señor les dijo las últimas palabras, las últimas. Y de pronto el Señor comienza a ascender, poco a poco, despacito, lentamente el Señor fue alzado de la vista de aquellos hombres hasta que una nube cubrió el cuerpo del Señor. Y ahí están ellos, supongo yo, boquiabiertos, como clavados de sus pies, asombrados, viendo lo que estaba ocurriendo. Cuando le aparece un ángel y les dice esas palabras que aparecen en Hechos 1:11, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Tal como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá. Es tremendo. Por eso os digo, hermanos, que lo que nos aguarda a los hijos de Dios es algo tremendo, asombroso, insólito, casi indescriptible, que nuestro Señor Jesucristo un día nos va a recoger, todo su pueblo, del norte, del sur, del este, del oeste, de los continentes, de las islas, de los mares, de las cuevas, donde quiera que haya un hijo de Dios. Nos va a reunir. Primero Él va a hacer algo, mire, va a resucitar a aquellos que se nos han adelantado. Aquellos que se han ido antes que nosotros. A esos el Señor va a levantar con un cuerpo nuevo, glorioso, resucitado, estupendo. Los va a resucitar de los muertos, los va a levantar y luego a nosotros nos va a transformar y nos va a unir con esos. Y vamos a ser un solo grupo, un solo cuerpo, una sola congregación. Y nos va a llevar a su presencia. Va a haber antes de llegar a la gloria, va a haber una parada. Posiblemente de eso hable esta tarde. A ver, una parada. Y de ahí vamos a estar con el Señor en comunión ininterrumpida, gloriosa. Bueno, os decía que nunca antes había visto yo un cuadro como ese que vi desde el avión. Y seguramente no lo volveré a ver
hasta ese día glorioso cuando el Señor nos alce para llevarnos a su presencia. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Mientras buscáis ese capítulo, recordar, hermanos, cuán agradecido debemos de estar a Dios que tenemos la Biblia, que tenemos su palabra. Hay por ahí quien quiere actualizar la Biblia, quiere cambiar la Biblia. Actualizarla sería como destruirla. Déjenla, que es la palabra que Dios nos dio. Qué tremendo es que podemos abrir la Biblia. Aquellos que se interesan o nos interesamos por las noticias, compramos el periódico, El Faro de Vigo, La Voz de Galicia, La Vanguardia, El País, El Mundo, pero lo compras por la mañana, ya por la tarde ya pasó. Esas noticias que leíste, ya, se acabó. Día siguiente tienes que volver a hacer lo mismo. No es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tremenda expresión. Y leíamos esta mañana ya ese trozo donde dice que la hierba se seca, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es la palabra viva, la palabra de Dios, la Santa Escritura. Toda la Escritura, toda. El texto del Nuevo Testamento es enfática la expresión. Dice, pasá toda grafía, escritura. Y luego viene una palabrita tremenda también. Theonustos. Theonustos significa esto, mire. Eso es lo que significa theonustos. Eso fue lo que Dios hizo. Sopló su palabra. La Biblia es el soplo de Dios. Dios la sopló. La Biblia no es algo de afuera hacia adentro. Es algo que va de adentro hacia afuera, de Dios hacia afuera. El soplo de Dios. Fantástico. Tremendo. Isaías 40. Mire cómo comienza. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este pueblo de Dios que recibió este libro, este manuscrito originalmente, cuánta miseria ha pasado en el mundo. Y casi toda esa miseria es por haber sido desobediente al Señor, por haber sido inmaduro delante de Dios. Pero qué tremendo que Dios ha tenido misericordia de ese pueblo, ha tenido paciencia con ese pueblo.
como la tiene con nosotros, como tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces hemos desobedecido a Dios y hemos hecho lo contrario de lo que Él dice que debemos de hacer? Y Él ha tenido misericordia de nosotros y ha tenido paciencia con nosotros y con ese pueblo. Pero gracias, fíjese, Dios solo escogió a un hombre, a Abraham, y a su simiente, Abraham, Isaac, Jacob. Y de todas las naciones de la tierra, lo dice allí en Deuteronomio capítulo 7, Dios ha escogido a una sola nación. ¿Por qué la escogió? ¿Porque era la mejor? No. ¿Porque era la más guapa? No. ¿Porque era la más disciplinada? No. ¿Porque era la más obediente? No. ¿Por qué la escogió? Por dos palabritas que se mencionan ahí, Emet y Gesed, amor y misericordia. Por eso, ¿por qué te escogió Dios a ti? ¿Por qué? ¿Por ser el más inteligente, el más capaz, el más astuto, el más guapo, la más guapa? No. Solo por amor y por misericordia. Emet y Gesed. Nada más. Por su amor y por su misericordia, por su gracia. Gracia tiene que ver con el amor leal de Dios. Su amor es leal. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Ya llegó, Dios culminó su plan, que su pecado es perdonado. Cuando Dios dice que su pecado es perdonado, creedlo. Él perdona y olvida. Que doble ha recibido. Cuando dice doble, es para hablar de completo. Doble no es la misma cantidad dos veces, sino completo. Esa es la idea de doble ahí. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios ha disciplinado ese pueblo completamente. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Qué palabras tan descriptivas. Y fíjese, en el versículo 4 dice en la Biblia, por lo menos la que tengo yo en mi mano, Reina Valera del 60, dice, todo valle sea alzado. ¿Sabe que esa es una expresión enfática? Dios mira los valles y le dice, valle, álzate. Dios le da la orden. Eso es lo que dice el texto. Cuando dice que todo valle será alzado, no, valle, álzate. Cuando Dios habla, presta atención. Y bájese todo monte, monte, baja. Dios da la orden.
Mire lo que Dios va a hacer. Dios va a cambiar la topografía de la tierra. La tierra en la que tú y yo vivimos ahora es resultado del diluvio. La topografía de la tierra cambió con el diluvio. Y Dios dijo, no más diluvios. Y ahora Dios va a preparar la tierra para que su Mesías reine. Es lo que dice la Biblia allí en el Apocalipsis, que los pueblos de la tierra se van a mancomunar cuando esté próxima la venida del Señor. Los pueblos de la tierra se van a mancomunar, se van a unir los ejércitos de la tierra para pretender, intentar impedir que Él venga. ¿Sabes por qué? Porque los magnates del mundo, los poderosos del mundo, los grandes mandos militares del mundo y los pequeños los grandes comerciantes y los otros que tienen ventas callejeras, todos, cuando llegue ese día, no van a querer que Él venga. ¿Y saben por qué? Porque cuando Él venga, se les acabó. Lo que estaban haciendo, se les acabó. No más, no más, ya. La gloria del Señor. Ahí lo dice. Todo valle, álzate. Todo monte, bájate. Todo lo torcido, enderézate. Y mire lo que va a ocurrir, versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová. Hakavod Yahvé, la gloria de Jehová. La gloria es el brillo, el resplandor. Ese brillo, esa gloria, ese resplandor deslumbrante que deja a uno maravillado. Como cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. La gloria del Señor, el brillo del Señor los rodeó. Versículo 5, y se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Toda carne, todo ser humano la verá. Universal. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por eso, señores, Dios es soberano. Él no pide permiso a nadie para hacer lo que tiene que hacer. Su voluntad es perfecta. Y todas sus acciones son perfectas. Y Él hace todo lo que tiene que hacer en su tiempo preciso.
Dios nunca se adelanta, nunca se retrasa, nunca llega tarde a ninguna cita. ¿Has llegado tarde a una cita alguna vez? Dios nunca llega tarde. Bueno, voz que decía, versículo 6, dad voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Dice el profeta, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Toda carne es hierba. Y toda gloria como flor del campo. Dice la flor. Inerrante significa que no contiene error. La palabra de Dios, no hay error. Puede haber deficiencia en las traducciones, porque traducir de un idioma a otro, imagínese usted, la Biblia es el libro que más se ha traducido en el mundo de todos los libros. Todos los libros. Es inmutable, es inerrante y es infalible. Infalible significa que no falla. Infalible significa no cae en el vacío. La palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por eso Pedro dice allí donde cita este pasaje, Pedro añade, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Primera de Pedro 1:25. Mis queridos hermanos y hermanas que estáis aquí, los que estáis escuchando lejos en otro país, por ahí, me decía Carlos que 10,000 personas escuchan. ¿Cree que Carlos está poniendo un poquito de exageración gallega ahí a lo que está diciendo? No sé, a lo mejor es verdad que 10,000 personas están oyendo. Qué bueno sería que fuese 10,000 veces 10,000, no porque sea yo el que está aquí, sino cualquiera que esté predicando la palabra de Dios. Que la palabra de Dios llegue. Porque mire, la palabra de Dios es la única palabra que cambia vidas. No he oído decir nunca, jamás, a nadie que su vida cambió leyendo tal periódico, o tal revista, o tal novela. Pero he oído a docenas y docenas de personas decir, la palabra de Dios cambió mi vida. Para eso Dios dio su palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro,
permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Fíjese, ¿y a quién van a ver? ¿Quién es ese Dios vuestro al que van a ver? Pues ni más ni menos que al mismo Señor Jesucristo. Ese que ascendió desde el Monte de los Olivos y que el ángel dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y léase allí en Zacarías 14, versículos 3 y 4 creo que es, donde dice que su pie o sus pies se afirmarán sobre el monte de los olivos. Mire cómo lo dice allí el profeta Zacarías en el capítulo 14. Habla allí de la venida del Señor y de lo que ha de pasar. Versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y describe eso. Y en el versículo 3 dice, después saldrá Jehová. Ese Jehová es Jesús. Saldrá y peleará con ellos. Peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, y allí Dios va a formar un gran valle. El Mesías va a formar un gran valle allí va a juzgar a las naciones inicuas, allí los va a juzgar. No, queridos hermanos, lo que está por venir es tremendo. Está por venir es tremendo. Démosle tiempo a eso, a entender, a comprender, a analizar, a asimilar la grandeza y la gloria de lo que Dios ha preparado. Y esto es lo que estamos pasando ahora, es un pequeño apóstrofe de lo que está por venir. He aquí que Jehová, versículo 10 dice ahí, he aquí que Jehová el Señor vendrá, fíjese, con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Él viene. El gran juez del universo viene y le va a dar a cada uno su recompensa. Ahora mire cómo va a tratar a sus hijos, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Eso habla de su ternura, de su gracia maravillosa, de su amor, de su compasión. Y Él va a hacer eso. Y por supuesto,
Ningún ser humano merece tal actitud, pero Él lo hace por ser quien es. Lo hará como pastor. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Preguntas. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? Respuesta. Nadie. ¿O le aconsejó enseñándole? Nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de su prudencia? Nadie. Ese es nuestro Dios. Este mundo en el que vivimos no es producto de la casualidad. Esto no es producto de una gran explosión, de un Big Bang. Eso es lo que nos han enseñado desde niños. Me lo enseñaron en la primaria y en la secundaria y en la universidad. Y donde quiera que uno va, a cualquier centro de enseñanza, eso es lo que oye. Y cuando escucha programas educativos por la radio, eso es lo que te dicen. Y cuando ves programas educativos por la tele, eso es lo que te dicen. Pero eso es falso. Esas personas que dicen eso lo creen sinceramente. Pero esa sinceridad está equivocada. Este mundo fue, fíjese, diseñado en la eternidad por Dios. Cuando digo diseñado en la eternidad por Dios, quiero decir diseñado por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa gloriosa Trinidad de personas, un solo Dios, 3 personas. Esa gloriosa Trinidad de personas diseñó el universo para manifestar la gloria eterna de ese Dios, manifestarla en el tiempo, en la historia y en medio de los hombres. Esto no es obra de casualidad. Imagínese si es obra de la casualidad. Cuando algo explota, cuando hay una explosión, hay caos. Nunca nadie ha visto una explosión en la que todo esté ordenadito. Esto aquí, todo en orden. Cuando hay una explosión hay caos. En el mundo no hay caos. En el mundo hay orden. Vivimos en un mundo cosmológico. Cosmos habla de orden. Ontológico habla de algo que ha sido cuidadosamente preparado. Onto significa ser. Por eso es que las naciones que tienen el poder para hacerlo y la capacidad pueden enviar una nave espacial y decir tal día, tal hora va a aterrizar en tal planeta. Dígame usted si eso sería posible si este mundo anda desordenadamente. Si hubiese desorden en el mundo, eso sería imposible. Pero hay orden en el mundo. Y ese orden lo ha provisto Dios.
porque Dios es un Dios de orden. Y dice ahí, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Y luego viene ese precioso pasaje. ¿A qué podemos hacer semejante a ese Dios? ¿Con qué o con quién podríamos compararlo? Y la respuesta a esas preguntas es: no podemos compararlo con nada ni con nadie, porque Él es único. Él es único. Antes de Él, nadie, absolutamente nadie. Él es único. Y este capítulo termina de una manera tremenda. Versículo 21, para comprimir un poco esto. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, mire, el círculo de la tierra. La tierra no es cuadrada, es redonda. Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, no de las que se comen, sino el bichito, el insecto pequeño que se llama langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como cosa vacía. Los gobernantes de la tierra se creen que son personajes poderosos. Él oye hablar, particularmente a los nuestros, y creen que van a resolver los problemas. Si no pueden resolver sus propios problemas, ¿cómo van a resolver el tuyo? ¿Cómo van a resolver el del pueblo, el de la nación? Como si nunca hubiera sido plantado, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Por eso esta gran pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo, el Kadosh, el santo, apartado de todo mal, de todo pecado, de toda cosa inmunda. El santo, el único que es santo. Nuestro Dios. Las naciones, mire, usted mire algunos reportajes, por ejemplo, en Brasil, donde hay tanta idolatría. Cuando no llueve hay periodo de sequía. ¿Sabe lo que hacen los nativos? Cogen a todos sus supuestos dioses, son ídolos, los atan, los arrastran, y entonces uno de los nativos va golpeándolos
a ver si responde. O como ocurrió en los días de Elías en el Monte Carmelo. Aquellos sacerdotes de Baal, 450 sacerdotes de Baal, danzando todo el día, lacerándose, sangrando. Y Baal mudo. Y Elías, con su buen sentido de humor, aprovechó para burlarse de ellos. A ver, quizá esté durmiendo, despertadle, está tomando la siesta. Cuando terminó todo aquel teatro, toda aquella farsa, vino Elías y dijo: echen agua sobre ese sacrificio. Cántaros de agua y más y más y más, hasta que el agua corría. Y Elías alzó sus ojos al cielo. Jehová, tú eres Dios, responde. Y Dios respondió de una manera maravillosa y descendió fuego del cielo y quemó aquel sacrificio. Y aquel fuego lamió la tierra. Y todos los que estaban allí tuvieron que gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque hay un solo y único y absoluto y soberano Dios vivo y verdadero. Y por su gracia y por su misericordia y por la mediación de Jesucristo, por su muerte y su resurrección, ese único y soberano Dios vivo y verdadero es tu Dios y es mi Dios. Solo por su gracia, no por mérito, porque no hay ninguno. Grande es ese Dios. ¿A quién pues le haremos semejante? Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? ¿Quién creó? El verbo crear, en el hebreo, bará, berechit bará. Bará solo se usa de Dios en el Antiguo Testamento, solo de Dios. Él es el único que puede crear. Nosotros podemos transformar algo, pero no podemos crear nada, absolutamente nada. Solo hay un Dios creador, Dios todopoderoso, soberano, incomparable, Jehová de los ejércitos. Solo Él, el eterno. No hay otro. No hay otro. Bueno, este pasaje termina de una manera maravillosa. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, los jóvenes, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ese es el Dios que prepara la tierra, que prepara el universo, y en su momento preciso, Él va a manifestar su gloria eterna y su reino eterno en
medio de los hombres, en medio de la historia y en el tiempo. Ese es nuestro Dios, glorioso Dios, fantástico Dios. Gracias, Dios, por ser como eres. Y gracias por amarnos como nos amas. Gloria sea a tu bendito nombre. Muy bien, que Dios os bendiga. Nos veremos a la tarde, sí. Espero que sí. Amén.